Imagina reencarnar en un juego y mientras estás disfrutando de tu vida de lujos, una de las sirvientas te dice que tus hermanos llegarán. Entonces empiezas a recordar que entraste en un videojuego y los villanos acaban primero con tu familia. Al ver el final que te espera, empiezas a entrar en depresión, pero ideas un plan: rescatar a los villanos del juego antes de que sean adultos, creando un orfanato y dándole una buena vida para que no te terminen eliminando. Esto es cómo crear villanos correctamente. Dentro de 10 años, el reino de la Federación del Este surgirán los 5 grandes pecados, creando una gran explosión y acabando con todo. Para evitarlo, se ha convertido en su protector. Dicho eso, no esperaba que eso se convirtiera en algo tan grave. Había sido un esclavo asalariado, trabajando 78 horas semanales, cuando poseyó el cuerpo de un noble en un mundo de fantasía. Parecía algo bueno, preguntándose qué demonios dice eso y si no debería saber el idioma automáticamente, mientras el mayordomo se da cuenta que lo está sosteniendo al revés. En ese mundo es un analfabeto y carente de poderes especiales. La sirvienta lo llama porque la comida está lista y este observa el gran banquete que le han preparado, exclamando que eso estuvo bien. Es por eso que la sirvienta le pregunta si terminó, ya que lo ayudará con su baño antes de dormir. Aún el prota no lo puede creer. Todo eso parece una vida de encanto, preguntándose si por ser un joven amo de la ciudad de un conde puede ser inútil y consentido. Si es así, entonces la vida es bella. Aunque no sabe dónde está, lo disfruta plácidamente. Una de las sirvientas se acerca, diciéndole que sus hermanos regresarán mañana, así que por favor tiene que dormir temprano esa noche. El prota queda confundido, preguntándose quiénes, y esta le informa que son los jóvenes amos Leo y Tonio, preguntándole por qué habla como si no conociera a su propia familia, preguntándose qué significa Palatio y por qué ese nombre le suena tan inquietantemente familiar. Dándose cuenta de algo, asustando a las jóvenes plebeyas, está dentro de Psicodelia. Psicodelia es un juego de rol por turno, solía jugarlo siempre que tenía tiempo. La cuestión es que independientemente del camino que tome, en el momento en que aparecen los 5 grandes pecados, ira, codicia, pereza, orgullo y obsesión, el reino, la nobleza y la ciudad, básicamente todo empieza a decaer, entre ellos la casa Palladio, el hijo mayor Leo Palatio, rey de la dama de compañía, y el segundo rey Tonio Palatio, rey del polvito blanco. Es una familia noble de alborotadores que forma parte de la sumisión antes del inicio del episodio final, así que sí, conoce ese lugar recordando parte del juego, preguntándose si el destino está bromeando con él. Palatio son los primeros en ser destruidos por los 5 grandes pecados, aunque las sumisiones allí dieron mucha experiencia. Él es el villano extra, el tercer hijo de la casa Palatium. Ya de noche, sin poder dormir, se encuentra en sus aposentos, rezando que por favor quiere volver a ser esclavo asalariado de 78 horas a las semanas. ¿Y por qué vive una vida de lujos y morirá en 10 años? Eso es peor que 6 meses de sueldo sin pagar. Empezando a llorar, preguntándose cómo es que poseyó un personaje de fantasía sin poderes. Los otros tienen todo tipo de cosas buenas. Parándose un momento, ya que es cierto, puede saber qué pasará en 10 años. Es como ser un profeta. Entonces, ¿por qué no elimina la causa de la caída de ese mundo? Y así decidió reformar los 5 grandes pecados por el bien de su vida noble y pacífica. Mirando por la ventana, que no debería ser imposible, debido a que son niños y él tiene poder monetario, mas no tiene poder ni habilidad. 2 meses después, rescataron a los huérfanos del orfanato del este, es decir, del centro de pruebas humanas, y le dejaron la gestión del orfanato a una chica llamada Yutia. Terminando de hablar, se trata de Evan, el caballero de Alan, nuestro protagonista. Alan le dice que su mirada es precisa y realmente hábil, y su caballero le da la razón, preguntando si eso no es un cumplido, ya que no lo nota en su expresión facial, y este le responde que sí, exclamándole que espera seguir trabajando con él, creando una risa forzada. Evan le responde que no cree que se acostumbre pronto a esa situación. Antes solía ser muy obvio con sus emociones, mientras el protagonista se observa en un espejo, ya que siente que su posesión en ese cuerpo se detuvo en la cara, pero Evan agradece por el elogio del joven Gamos. Evan es un personaje poco común en Psicodelia, porque
que se mantiene honesto y leal, incluso en medio de todas las traiciones, así que lo contrató en cuanto lo encontró, causándole una duda, ya que le dijo que era para salvar a la niña llamada Yutia, y este le responde que sí, así que puede ver que incluso para él, como alguien que trabajó mucho tiempo como mercenario, no era una niña común. Cuando llegó al centro de experimentos humanos, era tan fuerte que no entendía por qué simplemente se rindió al ser encerrada, preguntándole por qué no la trajo hasta allí. No hay ningún beneficio con mantenerla en el orfanato, y Alan le da la razón. Puede parecer que la está descuidando en lugar de aprovecharla, pero dejarla así es parte de su plan. Yutia Blundia, un humano que firma un contrato con un ser de otro mundo por sus poderes, y se convertirá en la ira de los 5 grandes pecados para acabar con cientos de miles de personas, pero no debería convertirse en ira si crece en paz, así que por fin se encargó de una mina terrestre e inventará una excusa, exclamándole que ya sabe, aún no es el momento, dejando confundido a Evan, ya que no sabe a qué se refiere con eso. Empezando a pensar, Alan le explica que se asegure de que nadie sepa eso, patrocinándolo con fondos suficientes también. Evan acata la orden y además le da la orden de que le dé eso a Yutia. Se trata de una carta, ya que es solamente para ver cómo está. Pensó que debería tranquilizarla de alguna manera ya que ha pasado mucho tiempo. Evan aún no entiende muy bien por qué una carta tranquilizadora, pero se asegurará de que le llegue con confianza. Tiempo después, Alan ve partir a Evan en su caballo. Aunque no sé si eso realmente la tranquilizará, al menos vale la pena intentarlo. El verdadero propósito de la carta era poner entre comillas cosas que escuchó docenas de veces en el juego, mostrándonos al arzobispo hablando sobre un hechizo que le permitirá hacerse amigo de un no humano como ella, y debería calmarla, pidiéndole al pecado de ira que se tranquilice, la agonía de la oscuridad y la impasibilidad de la luz permaneciendo a la caída. Durante el desarrollo de la historia del pecado de ira, esta acabó con miles de personas, incluido al arzobispo, respondiendo que ya es demasiado tarde. En el juego los intentos de calmarla fracasaban y comenzaba la batalla, pero puede que no sea demasiado tarde ahora, ya que se encargó de uno, preguntándose si debería pasar a su siguiente objetivo. Es un poco ridículo hacerse amigo de un monstruo solo por una cita, pero quizá funcione, ya que adoran a algún dios o lo otro que sea en ese mundo. Es difícil comprender cómo piensan esos tipos. Tiempo después, Yutia ya se encuentra leyendo la carta del protagonista. Evan se da cuenta que el maná que siente de ella es impresionante. Es una niña rara como si no tuviera emociones, preguntándole si dijo que fue el señor Alan quien envió esa carta y por qué no la quiere a su lado, causando pánico en Evan, ya que puede manifestar maná de forma que solo es posible en el reino maestro, recordando las palabras de Alan quien decía que aún no era el momento, y este se lo repite, ya que fue el mismo Alan quien dijo que no era el momento, y esta lo entiende, leyendo la carta y atesorándola, ya que esa es una promesa que solo el maestro conocerá, y lo entiende, poniendo en alerta a Evan, mientras Yutia exclama que entiende lo que quiere decir. Se trata del pecado de la ira, hija de los monstruos, reina sangrienta Yutia. Mientras tanto, el protagonista ya se encuentra descansando, ya que ha logrado extender un poco más su lujosa vida. Incluso la luna brillante lo anima, y él también se seguirá esforzando por el próximo niño. A la mañana siguiente, el protagonista recibe un fuerte golpe en la cabeza debido a los libros, explicando que no está allí después de todo. Encontrar pistas sobre el tercer jefe le está dando dolor de cabeza. Evan llega en su ayuda, diciéndole que han rescatado al segundo niño que mencionó y si se encuentra bien, pero el protagonista le responde si se aseguró de tratar bien al niño con mucha amabilidad, y este se lo confirma después de salvar al niño del mercado ilegal de esclavos, siendo interrumpido por un fuerte golpe que envía las puertas a volar. Se trata del segundo hijo del condado, Palate Otonio, maldiciendo al protagonista, dirigiéndose rápidamente a molestarlo, preguntándose por qué un analfabeto como él tiene un libro y si es que ha estado estudiando recientemente, pidiéndole que le responda ya que es su hermano mayor, pero el protagonista solo puede pensar que es un fastidio, preguntándose cómo tomaba eso el cuerpo original, ya que le gustaría devolverle el golpe. Sin embargo, se arrodilla, exclamando que parece que quiere usar la biblioteca, así que se retira, y este se alegra ya que
conoce bien su lugar, siendo interrumpido por un cuchillo que se clava al otro lado de la biblioteca, exclamando que ellos son unos insectos y son demasiado ruidosos. Al voltear para saber quién es, se trata del primer hijo del condado, Leo Palatio, diciéndole que no quiere ver sangre a la primera hora de la mañana, así que le pide que se pierdan, comenzando una discusión entre los dos hermanos mayores, ya que le dijo que dejara su actitud superficial al entrar en la biblioteca, y este le responde que apesta a polvito blanco, así que es mejor que se pierda mientras pueda, y el protagonista aprovecha la situación para escurrirse. El condado de Palatio desapareció rápidamente en el juego, pero su poder es mayor de lo que pensó. Los hermanos sinvergüenza están peleando por el puesto de la familia, la gran figura del inframundo, el rey de las damas de compañía y el gerente del cartel del polvo blanco, el rey de los loritos. No puede meterse con esas dos figuras por el bien de su dulce vida, retirándose de la biblioteca gateando, seguido por su guardaespaldas. Mientras este explota, Yalan piensa que va a vivir felizmente como un hijo bastardo débil e incompetente. Llegado al salón, este se encuentra exhausto. Evan le informa que, tal como pidió, se le ha tratado bien al segundo niño, pero tampoco parecía ordinario. El protagonista queda con duda, pero con aún más dudas se encuentra Evan preguntándose cómo se enteró de alguien así en el mercado ilegal de esclavos y de los experimentos biológicos que ocurren en una región diferente, dándose cuenta que parece que le cuesta mantenerse en pie, y es porque el protagonista se encuentra realmente cansado, dirigiéndose hacia él, ya que él es bastante extraño. Él envió a un niño al orfanato. El protagonista aún no lo entiende, preguntándose en su pensamiento por qué dijo que el niño parecía no ordinario. No es solo que sea fuera de lo común, es una escala catastrófica. Dentro de un reino unido compuesto por varias naciones, su nación central es el reino Kailan. A quienes salvaron del mercado ilegal de esclavos fue al segundo jefe de Psicodelia, Deus Macalian. Después de ser vendido como esclavo y maltratado mientras pasaba de un lugar a otro, se convirtió en la reencarnación de uno de los 5 pecados capitales, el pecado de la pereza, y aniquiló a los reinos de la manera más horrible posible. Fue en esa parte de la historia donde muchos jugadores se sorprendieron por la crueldad del juego. Contrariamente a su epíteto, pecado de la pereza fue catalogado como un individuo muy trabajador que pagaba tanto las deudas como los malos servicios varias veces. De ahí que le enfatice tanto a Evan que tratará a Deus con mucha amabilidad, tomando una taza de té, ya que la razón por la cual lo envió al orfanato es que aún no es el momento, y este responde que lo esperaba, preguntándole entonces si la carta que le envió a Yutia es sobre el segundo niño, y este le responde que sí, con alguna frase estribada también. Le dijo que cuidara de ese niño un poco enfermo que le envió, yéndonos al orfanato donde Yutia se acerca, diciéndole que está roto, preguntándole si esos rastros fueron de Black Goa, causando la atención de Deus, mientras Yutia continúa, ya que la gran luna lo ha elegido y lo felicita. Si es así, entonces debe sentir el poder que se le otorgó, pidiendo que deje que su potencial se desate. Si permanece leal y sigue sus órdenes, podrá tener su venganza, causando la transformación psicológica de Deus, y Yutia muestra el papel, ya que ahora debe enviar su primera respuesta. Al otro día, Evan lo vuelve a despertar. Yalan le pregunta dónde está el tercer jefe, pero es interrumpido por Evan, ya que hay un gran problema. Se trata del segundo joven maestro, causándole curiosidad a Alan, ya que a Antonio lo han dejado sin la capacidad de interacción con el mundo físico, siendo prácticamente de inmediato su funeral. El líder de la casa se encuentra junto a dos doncellas, quienes le preguntan cuándo termina eso, ya que está aburrida, y la otra tiene mucha hambre, pero para Ala es algo incómoda, ya que está trayendo polvito blanco y mujeres al funeral de su hijo. Sabía que la familia estaba mal, pero ese hombre es un género de fantasía oscura. De todos modos, que Tonio muera por una caída accidental es realmente diferente de lo que recuerda. De vuelta en el juego, fue acabado por su hermano mayor, quien exclama que es el heredero legítimo, y ahora es el conde Palatio. En ese momento lloró desesperadamente, diciendo que finalmente había acabado con él después de tantos años, pero justo ahora tiene una expresión de un golpe de suerte, diciéndose dentro de sí que al menos debería ocultar su emoción. El culpable debe ser Leo o sus seguidores. De todos modos, solo tiene que resolver lo de los 5 pecados capitales. Un año después, como el problema de sucesión se resolvió y Leo absorbió el negocio del polvito blanco, el condado se volvió aún más pacífico. Mientras tanto, Yutia se convirtieron en amigos por correspondencia.
pensando que si se mantiene en contacto con ella será útil para el futuro. Leyendo la carta, ya que Yuna es muy buena jugando al escondite, Kidan es muy bueno jugando a la guerra y Deus sigue creciendo sin problema y le gusta hacer espectáculo de marioneta, exclamando que son buenos niños si lo mira así. Leyendo la carta, observando que debajo está la lista de los patrocinadores de ese mes, asombrándose ya que la lista aumentó de nuevo. Es interesante que estén apareciendo patrocinio por ese pequeño orfanato. Evan le responde que aunque es inusual, es algo bueno de todos modos. Yalan le responde que sí, y además le informa sobre la cosa que ha estado buscando. Recibió una llamada del gremio de información que encontraron una pista. El protagonista se sorprende, ya que eso es un alivio. Debe ser el libro antiguo del tercer jefe. Finalmente, él también podrá encontrar a ese tipo. Todo va bien y la tarde es sumamente tranquila para él. Pero no pasa lo mismo en la noche. En el sitio de distribución de polvito blanco Margot, un pequeño altercado acaba de pasar. Uno de los chicos exclama que el mayor de la familia Palatio es bastante generoso, siempre dando enorme recompensa, y el otro rubio le responde que sí. Su organización ahora tiene unos cuantos cientos de miembros, pidiéndole que solo espere un poco más, observando los cuerpos inertes, para luego darse cuenta que la mayoría de sus secuaces se están quitando la autosuscripción de vida, pidiendo ayuda, ya que al voltear su compañero también se encuentra en esa situación, dándonos una escena algo escalofriante. Todos piden ayuda mientras un sujeto se acerca dentro de la sombra y Yutia le informa que disfrutó del espectáculo de marionetas del día de hoy y parece que hay más listas de patrocinio para informar, mientras Deus le exclama que está bien, preguntándole si tiene algún sentido hacer eso, y Yutia le pregunta si lo compadece, pero este le responde que no, ya que son personas que crean polvito blanco, simplemente no sabe nada de eso, preguntándose si tiene algo que ver con su venganza, y Yutia le explica que claro que es de ayuda, esa es la base para crear el espacio para que él regrese, preguntándole cómo pueden dejar que el lugar esté destartalado cuando él llegue, y Deus le entiende, yéndose del escenario, ya que todo procederá de acuerdo a su voluntad, creando una gran iluminación en el centro de la ciudad. Ellos, la luna azul, serán su espada, haciendo una marca en el piso. Han pasado 2 años desde que tiene a Yutia como amigo por correspondencia, preguntándose dónde está. Evan le informa que ya volvió, estaba en el patio trasero, y el protagonista se sorprende por la rapidez en la cual llegó, informándole que el quinto también ha sido enviado con éxito al orfanato, y a Alan no le cabe la alegría en su cara. En ese tiempo también ha salvado a los 3 pecados restantes, dándole un postre a Evan para que coma, y este solo puede maldecirlo. Tuvo ese problema para encontrar a Codicia, el tercer pecado, pero hacer que Evan trabaje con su conocimiento del juego hace que funcionen bien las cosas, aceptando todos los postres que el protagonista le lanza, mientras le dice que ha hecho un buen trabajo y puede descansar ahora. Evan le pregunta si eso es todo en cuanto a los deberes relacionados con el orfanato, y este le responde que sí, aliviando a Evan, preguntándole por qué no está feliz, y este le responde que lo está, sin embargo no lo parece, y el protagonista le dice que está sonriendo ahora mismo, dejando confundido a Evan, ya que simplemente dirá que sí lo está. Al atardecer, acostado en el jardín, Alan piensa que no se esperaba que las cosas fueran tan bien. Los jefes de psicodelia se convirtieron en los 5 pecados como resultado de su horrible pasado, incluso si este es el pasado antes de que se convirtieran en los pecados. La posibilidad de salvarlo a todo de que experimentaran esos eventos eran bajas, y le preocupaba rescatarlo después de que hubieran sido destrozados, preguntándole a Evan cómo está el orfanato, y este le responde con una carta, ya que como es de costumbre las cosas van bien. Lo que una vez parecía muñecas rotas ahora se ha vuelto bastante iluminado, y abriendo el sobre le responde que supone que no necesitarán contratar a un cuidador aparte para ellos. No pensó que Yutia haría un trabajo tan bueno, preguntándose si será por su trastorno de personaje que la hace sentirse sentimental hacia el orfanato, o supone que odia que le inmiscuyera de más. Yutia es una chica bastante agradable en algunos aspectos, y Evan se acerca preguntando si dice algo importante, pero en la carta solo dice que están bien. Algunos en particular están creciendo bien y no tiene que preocuparse por Deus en absoluto. Además, tampoco tiene que preocuparse por los otros niños. Todo está marchando correctamente, y el protagonista se alegra de que todos parezcan estar creciendo bien. Viendo lo bien que están creciendo, puede decir que el entorno es realmente el aspecto más importante. Evan le pregunta cuándo planea reunirse con los niños,
niños, ya que siempre dice que el momento llegará, y el protagonista le responde que sobre eso no planea reunirse con ellos nunca, diciéndolo en su pensamiento, aunque sería agradable permanecer cerca de ellos también debido a lo brutal que fue el proceso para que se convirtieran en pecados. En el juego no tenían personalidades con las que le gustaría estar. No sería tan malo ahora que lo rescató antes de que experimentaran los eventos, pero todavía tiene miedo, diciéndole que tal vez en 5 años, y Evan lo toma como una respuesta vaga. De todos modos necesita habilidades para poder protegerse en ese mundo de fantasía oscura. Afortunadamente se necesita talento para la magia y ese cuerpo es perfecto. Y Evan le pregunta si ha oído hablar de la luna azul. El protagonista le responde que nunca ha oído hablar de ello, y este le informa que es una organización que recientemente ha ganado fama por cazar redes criminales. Alan le pregunta si están limpiando la basura, ya que eso es un buen trabajo, pensando que nunca ha oído hablar de ellos en el juego, así que está seguro y desaparecerán pronto. Evan le informa que ha oído que acaban con los nobles, así que pensó que sabrían de ello, asustando a Alan, quien le pide que duerma al lado de su habitación de ahora en adelante. Ya en la noche en el orfanato, Yutia le pide que escuchen el informe de la semana de la luna azul, preguntándole qué hay del norte, y una de las chicas le dice que los eliminó a todos. Todas las cabezas de los traficantes de esclavos han caído. Se trata del pecado de la soberbia, Seorral, alegrándose ya que ni siquiera pudieron descubrir su identidad, halagando la ropa de la chica, ya que le dijo que lo dejaría vivir si le decían de qué color eran sus ojos, y no pudieron responder. Y el pecado de la codicia Rinne le dice que los cadáveres fueron derretidos, siendo interrumpido por otro sujeto, el cual está sentado en las escaleras, ya que también terminó con el sur. Se encargó de los terrenos ilegales con prueba de humanos y convirtió a los bastardos de Avalon que estaban causando problemas en carne picada. Se trata del pecado de la misofobia, Radan. Yutian se alegra ya que todas las cosas procederán de acuerdo a su voluntad y existen por el bien de la gran luna, fundando así la luna azul. Sin embargo, uno de los chicos dice que tienen un problema y Yutia le pregunta qué podría ser un problema cuando todo es perfecto bajo su voluntad. Deus le pregunta si no es el jefe de Avalon el hijo mayor de la familia del conde donde él reside, ya que encontró una carta escrita peligrosa mientras limpiaba el sur. El hijo mayor del conde parece estar apuntando a su grandeza, poniendo en pánico a Yutia, molestándose y liberando parte de su aura. Lo envenenará lentamente para acabarlo, causando definitivamente la ira de Yutia, quien arruga el papel. 2 años después, su padre, el conde Palladio, murió. Su muerte fue conocida públicamente como ineficiencia cardíaca, pero está más que claro que eso sucedió por las sustancias. Y su hermano mayor pregunta si fue la luna azul quien atacó de nuevo, mientras los soldados le informan que sí, oyó que atacaron anoche, y el hermano le pregunta si fueron aniquilados todos, causando la atención del protagonista, ya que se han vuelto más cautelosos con la luna azul también. Y así la muerte del conde, sin que una persona guardara luto, terminó en silencio, mientras el hermano mayor fija al protagonista como objetivo. A la mañana siguiente, Evan le pregunta qué planea hacer ahora al joven maestro. A ese paso, el primer joven maestro se convertirá en la cabeza de la familia, preguntándole para qué son todas esas maletas. Alan le pide que preparen sus cosas ya que van a huir. Evan aún no lo puede creer, preguntándole si planea irse, y este le responde que no del todo, van a ir hacia el sur. Tomando las maletas, Evan le pregunta si se refiere a Dormil, y este le dice que sí, exactamente ha estado planeando irse a un pequeño pueblo al sur de Palladio llamado Ronmil, siendo visto por su hermano mayor. Ya en el pequeño pueblo, este cocina, pero la felicidad no le dura mucho, ya que en 3 días tuvo que regresar de nuevo por el funeral de su hermano mayor, exclamando que no puede creer que esté de vuelta allí, preguntándole si murió por un accidente, recibiendo la información que fue apuñalado en el corazón, preguntándose quién pudo haber acabado con su hermano, dirigiéndose a uno de los sirvientes, preguntando sobre la causa de muerte, y estos solamente se disculpan por mirarlo, dejando confundido al protagonista, preguntándole qué le pasa. No solamente él, todos en la casa le tienen miedo. Evan se acerca hacia él y Alan le pregunta si encontró algo, pero acercándose para decirle algo confidencial, le pregunta al joven maestro si fue él quien desapareció a su hermano mayor de la noche a la mañana, mirando hacia los lados, dándose cuenta que todos le tienen miedo, sin entender muy bien a qué se refiere. Hace no mucho, el día en que Ala partió
viendo a Sarromil, Evan le pregunta si no sería mejor ir a la ciudad en su lugar y este le responde que nunca lo haría. Romil es el destino final que ha planeado, salvando a los 5 grandes pecados de la desgracia y deteniendo la ruina del mundo. Todo es perfecto. Romil no tiene nada que ver con la historia original y la villa de Palatio también está allí. Ese es el lugar perfecto para que un noble viva tomándolo con calma mientras no hace nada, respondiéndole que todo tiene una razón. Evan le dice que no puede engañarlo, siempre dice cosas como esa cuando no le molesta nada, pero este le responde que las cosas buenas son geniales, siendo visto por el hermano mayor, quien se pregunta si debería acabarlo o no. No importa si está vivo, planeaba acabarlo con veneno después de la muerte de su padre de todos modos. Dijo que se dirigía discretamente a la frontera, así que ha perdido toda razón para acabarlo ahora, preguntándose si es porque los asuntos de Avalon no van bien. Él simplemente le molesta, pidiéndole a Alman que siga el carruaje. Este le pregunta qué significa eso, preguntándole si quiere que lo acabe, haciendo que Theo se voltee, asombrado por la respuesta. Alman nunca le ha respondido, no importaba la orden que le diera, preguntándole por qué está haciendo una pregunta así de repente, diciéndole que es su trabajo, así que tiene que hacer lo que él quiera, siendo interrumpido por una herida contundente. Y en sus últimas palabras le pregunta cómo se atreve a traicionarlo, siendo respondida por una simple frase: le gusta jugar a la guerra y fue divertido hasta ahora. Es Hidan, último miembro de la Luna Azul, diciéndole que tienen el credo que les enseñó la Luna Roja. Como la Luna Azul es la espada de ese hombre, es natural que se mueva de acuerdo con sus deseos, pero si alguien intenta dañar a la Luna Azul, entonces debe actuar por su propia voluntad. Por eso estaba esperando que dijera eso, asombrándole ya que le tomó 2 años en decir eso. Leo le dice que sus subordinados no lo dejarán ir, pero Hidan le responde que sus palabras, Avalon desaparecerá junto con el continente para siempre, exclamando que desafortunado, la gran luna le dio una oportunidad y él la desaprovechó. Al día siguiente, Alan en Romil, alegrándose ya que es otro día pacífico, se despierta cuando quiere, come cuando quiere y puede tener la vida de noble que se merece, preguntándose en su pensamiento si debería abrir un puesto de tostadas, siendo interrumpido por Evan, quien le trae una carta y este al tomarla se pregunta quién es, quedando impactado ya que debido a la muerte de Leo Palatio le solicitan el regreso a Alan Palatio. Con eso su prueba gratuita del cielo expiró después de 4 días y así fue que regresó a la finca Palatio, volviendo al presente, preguntándose qué pasa con sus reacciones. Evan le pregunta cuándo se convirtió en el líder en la sombra, empezando a unir las cosas. Todas esas circunstancias de locura que ocurrieron continua simula su situación actual, causándole depresión, preguntándole a Evan si puede explicarle por qué es el villano, y este le dice que es el único que se beneficia en esa situación. Después de que dejaron la finca, Leo lo han dejado sin suscripción de vida y él tiene la coartada perfecta para convertirse en el heredero del conde. Avalon no existe, así que con la muerte de Leo nada le molestará. Haciendo todo eso, ahora es el líder en las sombras del condado, quien dirigió la casa de bruja de todos los líderes anteriores. Y el protagonista le pregunta si se está divirtiendo y qué pasa con esa ropa, pensando una y otra vez por qué demonios ninguna organización es capaz de acabar con una figura clave del inframundo en un instante. Y ahora que lo piensa, ¿qué hay de la organización que caza otras organizaciones? Evan le pregunta si está hablando de la Luna Azul y este le responde que sí, tal vez ellos están detrás de todo eso, pero Alan le informa que el gremio dijo que la Luna Azul no estaba detrás de eso. La Luna Azul deja una marca en el lugar del cadáver. Sin embargo, se dice que los miembros de Avalon fueron acabados con una espada. El camino al infierno ha sido abierto, causando pánico en el protagonista, ya que así que por eso es el líder en la sombra que acabó con todos los maestros de la espada. Pero se alegra ya que la Luna Azul no aparece en el juego y no hay forma de que esos debiluchos estén detrás de todo eso, ya que desaparecen antes de que comience la historia original, preguntándose quién demonios fue. Por su parte, en el orfanato, Yutia pregunta si hubo algún rastro y Rinen le informa que no se dejó nada. Por su parte, Seoral también informa que todo está limpio y Deus informa que está de vuelta. Quedan 486 soldados de Avalon, siendo interrumpido por Radan, ya que como dijo
eso, el jefe cortó a todos por la mitad. Y para Yutia todo es perfecto. Y así fue como Avalon, una gran organización que dominaba el reino de Asteria, se convirtió en polvo en solo 5 días. Sin embargo, no cree que la limpieza haya sido perfecta. Yutia le pregunta qué quiere decir y este le muestra un sobre, ya que encontró eso junto con los nobles que estaban conectados a Avalon. El ducado de Altia tiene una conexión particularmente profunda con Avalon, y al tomarlo y leerlo, Yutia le pregunta si ya saben lo que va a decir, mientras los otros chicos la miran esperando órdenes, y Radan exclama que se encargará de eso discretamente, haciendo suspirar a Yutia, ya que hay una última cosa. Pregunta si el lado del gremio de la información está limpio, y Radan le dice que sí. El asunto se está manejando por separado a la luna azul, continuando Deus, ya que todos los gremios actúan igual. Lo llama la espada del infierno hecha por el maestro de la espada, y Radan pregunta si debe seguir vigilando el movimiento. Yutia le responde que sí, ese asunto no debe llegar a oídos de esa persona. Lo ha dicho muchas veces, todos ellos lo saben, pero dado que la familia de esa persona los atacó primero, eso no fue una orden. Para Yutia son las espadas del protagonista. Una persona no debe pensar por sí misma. La luna azul debe moverse solo bajo sus órdenes, pidiendo que recuerden eso. Esa persona lo sabe todo, así que nunca deberían decepcionarlo. Deus no lo entiende. Para alguien con habilidades tan abrumadoras como Yutia, ser reducida a sentir ansiedad e inquietud simplemente por tener miedo a ser descubierta. Tomando la nota, ya que lo entiende, todo por la gran luna, fijando los objetivos. Alan ya no puede más con eso. Después del funeral hubo un mes completo de deberes interminables y estaba bastante ocupado. Quiero holgazanear y comer, preguntándose si no es eso lo que hacen los nobles. Aunque ha hecho enemigos, se suponía que la muerte de Leo ocurriría dentro de 3 años, pero debido al que el patrón de muerte de los hermanos cambió dentro del curso del juego, todo el trabajo atrasado de la familia recayó sobre él, el heredero, siendo interrumpido por los demás administradores, quienes traen aún más trabajo. Este se pregunta por qué todo el mundo se está esforzando tanto. Cuando el conde estaba allí, solían holgazanear y sentarse en el trabajo, pero desde la vista de los administradores lo ven como una persona vil que acabará con ellos casi de inmediato, y deben definitivamente trabajar aún más duro ya que no quieren morir, preguntándose si están enojados, mientras Alan en su pensamiento no lo puede creer. También están trabajando tan estrictamente debido a los rumores de que es el actor intelectual en secreto. Se siente como un esclavo que solo quiere hacer su trabajo tranquilamente. Desearía simplemente que se manejaran las cosas sin que él tuviera que interferir. Más tarde tiene una plática con su guardaespaldas Evan, quien lo halaga ya que es honestamente asombroso. Es impactante que haya logrado alcanzar el segundo nivel después de solo 2 años de autoaprendizaje. El arte de los venenos, ya que tiene un gran talento. Normalmente se necesitan unos 4 años de instrucción para alcanzar el segundo nivel. La magia requiere talento innato en muchos casos, y este le responde que está totalmente de acuerdo en que su talento es totalmente decente. Practicó duro para defensa propia porque se sentía muy incómodo. Para hacer eso tiene que ser capaz de controlar su maná con precisión, pero ¿de qué sirve si solo está a medio hacer? Ahora ha usado todo tipo de magia en ese mundo de fantasía. Al principio era emocionante. Si el plan funciona, no habrá nada peligroso, así que poco a poco aprenderá más por su cuenta, pero ahora está desesperado por salvar su propio pellejo, dándose cuenta de la verdad. Su salón de maná es increíblemente diminuto y nada está funcionando. La capacidad innata es como la categoría de peso natural de un atleta. Su salón de maná es muy pero muy pequeño. Ninguna cantidad de entrenamiento lo compensará. Pero si nada funciona, solo hay un método, siendo interrumpido su pensamiento por Evan, ya que la invitación al baile finalmente llegó, llamando la atención de Alan, pues no sabía que había un baile. Pasado el tiempo, estos ya se encuentran en la reunión, vistiendo elegantemente, y tan solo llegar, ya el protagonista exclama que está cansado. El baile aristocrático regular en el sur del reino Asteria, un intercambio para nobles, está a punto de convertirse en conde pronto, así que esta vez deberá usar esta oportunidad para establecer contacto, poniéndose en modo serio, mientras Alan se pregunta qué está haciendo. Formar conexiones con los nobles es crucial para un futuro pacífico, pero se pregunta por qué la gente huye de él. Al intentar levantar la mano para saludar a alguien, estos corren casi de inmediato, y a Evan le parece gracioso, pidiéndole que no se moleste tanto, pero para Alan ya era lo esperado. Despidiéndose del guardaespaldas
guardaespaldas sabe que lo desprecian por ser clase baja y carecer de refinamiento. A diferencia de lo que era su bisabuelo, la familia Palatio actualmente está llena y catalogada como el alborotador del este, pero no vino allí sin pensarlo. Desbloqueará su habilidad social que practicó en secreto, tomando una copa, expresando que el aroma de vino es único, especialmente el olor es distinto, y le gustaría tener más botellas en casa, pensando que esa sonrisa gentil es un arma social esencial, dándole miedo a la chica, quien le grita que le dirá a su padre que lo prepare de inmediato, y este intenta detenerla, ya que no era lo que esperaba, haciendo que los demás nobles hablen entre sí, y Eva se acerca burlándose del protagonista, mientras Alan piensa que ella debe ser particularmente tímida. Pasado el tiempo, nadie se le ha acercado, su pila de botín ha crecido de nuevo, un corcel de lujo Palation, té cítrico, una orfebrería artesanal Villanda y vino de Malantino. Es una gran lista, pero Alan se encuentra deprimido, ya que él también estudió vino. Palation resultó ser mucho más notorio de lo que pensaba, y debido a que él eliminó grotescamente a sus hermanos, el rumor se extendió, así que se ha convertido en alguien al que todos evitan. Su vida social está arruinada, siendo visto por una chica pelirroja, mientras Alan se despiden de su guardaespaldas, ya que irá a tomar un poco de aire fresco, causando la atención de la chica, quien sostiene su copa de vino. Fuera, en el balcón, Alan observa las estrellas, preguntándose por qué salió todo mal, siendo interrumpido por una voz, quien le pide un poco de su tiempo. Sonrojado, Alan voltea ya que alguien le habló, preguntándose quién podría ser. Al mirar hacia la puerta se da cuenta que no hay nadie, pero bajando la mirada se presentan ya que es Loria, la tercera hija del duque Altia, y al oír el nombre de la familia, eso lo explica, saludándola. La familia Altia es uno de los tres principales jugadores en las sombras de Psicodelia, conocidos como unos arboretadores del norte, así que esa persona que le habla no puede ser alguien normal, pero no recuerda esa chica en el juego, ya que no aparece en ninguna parte de las misiones, y Loria le exclama que será directa, pidiéndole que por favor le preste su fuerza, ya que la van a dejar sin suscripción de vida pronto. Loria le pide que por favor le preste su fuerza, ya que la van a dejar sin suscripción de vida pronto. Este lo piensa. Fue protegida como la hija del amante de su padre hasta ahora, pero la condición del duque Altia ha empeorado. Sus hermanas mayores pronto acabarán con ella, preguntándose el protagonista si es una situación de caída mutua, ya que con razón no la recordaba. La deben haber dejado sin suscripción de vida y no apareció en el juego, mientras esta le pide que por favor la ayude, ya que con el poder que él tiene podría de alguna manera salvarla, pero este le responde que tendrá que declinar, y entrando en pánico, la pequeña Loria le dice que no está pidiendo ayuda con las manos vacías. Si salva, le devolverá la mitad de la fortuna Altia, pero el protagonista simplemente se retira. Quisiera solidarizarse con ella, pero apenas puede cuidar de sí mismo en ese momento. Es mejor no darle falsa esperanza. Incluso si quisiera ayudar, no es la figura poderosa que los rumores afirman, dejando a la chica deprimida en el balcón, mientras este se retira, observando la tristeza en el rostro de la niña, empezando a suspirar mientras se toca el cuello, para luego dirigirse hacia ella, diciéndole que aún le desea suerte y espera que encuentre un aliado confiable. Observando todo esto, la luna azul entiende que parece que Atia se acercó a la gran luna, entonces debería transmitirle sus humildes deseos a la luna roja también, y Rinne le responde que está bien. Según la información, ella es la única Altia no vinculada al balón, así que es la única Altia que no es un objetivo para Radan, y Deus le responde que eso significa las cosas, el resto de los Altias serán eliminados y procederán de acuerdo a la orden de la luna roja. Se centrarán en bloquear la información para que el caso de Avalon no llegue a él, retirándose mientras el protagonista sigue su camino, pensando si tiene algún tipo de barrera ya que la gente se aleja y por qué está tan vacío a su alrededor, siendo interrumpido por la chica de episodios anteriores, quien le dice hola. Al verla, el protagonista se da cuenta que ese saludo era para él y tal vez pueda socializar con los nobles, respondiéndole Lola, dándose cuenta que se trata de otra jugadora de la sombra. Es una cara que la ha visto en el juego varias veces. Acercándose, se da cuenta que por supuesto no hay forma de que alguien se acerque al primero, al menos que sean problemas, saludándola por Lady Zenonia, y esta le pregunta si sabe de él, siendo respondida por el protagonista, ya que por supuesto es bastante famosa de muchas maneras. En el reino de Asteria hay tres grandes jugadores en la sombra: Altia del norte, Palladio del este y Zenonia la alborotadora del oeste, mientras
la chica le pregunta si de verdad es tan famosa. Se trata de la hija mayor del conde Senonia, Kaya. Si Kaya Palatio dirige una pandilla, entonces Senonia es como un sindicato criminal inteligentemente dirigido. Lo que necesitan son conexiones útiles para mantener una vida noble pacífica. A pesar de que las cosas ya están a medio derrumbarse, por el bien de su vida fácil nunca debe involucrarse con ella, halagando su belleza. Y esta le responde con un agradecimiento, diciéndole que le gustaría hablar más con él, preguntándole qué le parece, siendo respondido por Alan, ya que le encantaría, pero hay demasiado ojos sobre ellos en ese momento, mientras en su pensamiento le pide que por favor lo deje ir tranquilamente. Ya está cerrando a su abanico, exclama que es tal como dicen los rumores, así que espera volver a verlo, confundiendo al protagonista mientras esta se retira, dejándolo con la duda de qué se supone que significa eso, siendo visto por la luna azul. Y Rinne le dice a Deus que la información del caso Avalon está siendo bien contenida, pero hay una preocupación. Esa persona todavía está vigilando a esa persona y parece que lo está siguiendo, pero no hay órdenes, así que pide seguir vigilando y luego lo eliminarán. A la mañana siguiente, Evan le pregunta si está seguro de que ese es el lugar correcto y si ese es el cañón que estaba buscando. Es mediodía, pero es extrañamente oscuro allí dentro, pero el protagonista, con una mirada cansada, solo puede pensar que por fin lo encontró, su verdadero objetivo. Los efectos del terreno coinciden perfectamente, así que definitivamente es eso. Si eso resulta vacío otra vez, podría llorar, respondiéndole a Evan, ya que esa es la real. En el juego fue fácil de encontrar. A decir verdad, la razón por la cual vino hasta el sur con el pretexto de asistir al baile fue por el laberinto de allí, el laberinto de los susurros. Si resuelve los acertijos en las 8 habitaciones, recibirá un poderoso artefacto como recompensa. Ya ha memorizado todas las rutas y acertijos, así que es hora de utilizar sus habilidades de grindeo. Posicionándose frente a la puerta, ve la entrada del laberinto en la vida real es demasiado asombroso, ya que se siente diferente a pesar de haber recorrido esa mazmorra innumerables veces en el juego. El interior del cañón se siente artificial, como si alguien lo hubiera construido deliberadamente. Evan le pregunta cómo sabe siquiera de ese lugar, y este le responde que ha venido allí a menudo, poniendo en duda a Evan, dándose cuenta que se distrajo, diciéndole que solo bromeaba y tiene sus métodos extremos, pidiéndole a Evan que por favor no bromee con esa expresión, entrando en el laberinto, donde los monstruos son despedazados por las manos rocosas, y Evan se da cuenta que si se equivoca con los acertijos, esas cosas lo golpearán sin piedad, mientras el protagonista está concentrado, abriendo una caja, dejando sin palabra a Evan, quien se pregunta cómo el joven maestro puede mantener la calma en una situación como esa. Llevan 4 años trabajando juntos y todavía no le entiende. Sus misiones no tienen patrón, recordando las antiguas misiones. Apenas ha salido de la finca y sin embargo parece saber todo sobre ese lugar, siendo interrumpido por el protagonista ya que acertó, pero se abre una vez que el mecanismo termina. Aún así, la razón por la cual sigue ese joven maestro es simple. Todo lo que hace de alguna manera conduce a un buen resultado, y el protagonista le anuncia que se está abriendo, preguntándose Evan qué está planeando exactamente esa vez, y con una mirada cansada al ver la puerta abrirse, el protagonista solo puede pensar que la puerta está abierta y siente que va a vomitar. Sabía que sería cruel, pero verlo de primera mano casi se esguinza el cuello tratando de no mirar. Evan se asombra de lo que hay en la sala oculta, pero el protagonista solo le pide que tomen ese anillo negro y se vayan. Sin embargo, Evan no le hace caso, tomando algunos lingotes de oro, preguntándole por qué utiliza ese anillo, ya que parece la cosa más inútil de toda la sala, y este le responde que llevar cualquier otra cosa solo traería problemas, pidiendo que los deje, mientras piensa que por fin obtuvo el juramento de restricción, pidiéndole que no se preocupe, ese oro será sencillo de llevar y no habrá nada peligroso de regreso. Al salir, el protagonista agradece el conocimiento del juego, ya que conoce la ruta y fue demasiado fácil, siendo interrumpido por Evan, quien le dice si él también vio venir eso. Los montones de rocas dentro del cañón son golem, preparándose para pelear, ya que es un nuevo enemigo desconocido. Ese es el peor escenario. Si pudiera al menos sacar al joven Gamo sano y salvo, su misión estaría completa, siendo interrumpido por el protagonista, ya que esa vez se encargará, asombrando a Evan. No importa lo que esté planeando, encontrar
encontrar la ruta de escape debe ser lo primero, pero este simplemente levanta la mano, mientras todos los golems se posicionan alrededor de ellos. Y al momento de atacar, Evan se desespera, ya que la magia de segundo nivel no es suficiente, siendo interrumpido por el protagonista, quien invoca el juramento de restricción, parando el tiempo, creando una gran iluminación, mientras una voz le dice que ha heredado la gran voluntad de Niaukula, pidiéndole que pronuncie 2 restricciones que puede promulgar. En el juego, esa parte aparecía una gran ventana de opciones. Dándose cuenta de que es una voz y un rostro humano se empieza a formar. Se trata del juramento de restricción. Es un artefacto de tipo absorción que, como su nombre lo indica, permite al usuario imponerse restricciones a sí mismo a cambio de poder. La voz casi hace que ese mundo se sienta real, empezando con el primero, y el dios le pide que hable. Así que poniéndose en posición, el protagonista expresa la primera. Siempre realizará los sellos manuales de Babilonia al usar magia, y el dios le pregunta qué desea a través de esa restricción, siendo respondido por el protagonista, ya que quiere el poder de distorsionar las leyes del mundo un poco más, siendo concebido, empezando por el segundo, y el dios le pide que hable, poniéndose en posición nuevamente. Al usar la magia cantará estrictamente las palabras de Babilonia. El dios le pregunta nuevamente qué desea a través de esa restricción, y este le pide mayor poder para desafiar las leyes del mundo, dejando sin palabra al dios, y el protagonista se pregunta si se equivocó en algún momento. Incluso imitó el icono de la habilidad exacta por si acaso. Elegir las restricciones de sellos manuales y palabras puede avanzar el mayor poder de ataque mágico posible. Gracias a la jugabilidad repetida, ha memorizado todas las combinaciones utilizadas en el juego original, así que eso tiene que funcionar para ser concebido, y el dios acota que el humano recuerda los gestos y misterios de un dios olvidado, así que expresa su gratitud a él que le ha heredado su voluntad. Esto no estaba en el juego, preguntándose qué significa eso, dándose cuenta que el anillo está siendo absorbido y parece que la restricción se aplicó con éxito. Y como frase de despedida, el dios le dice que siempre lo estará vigilando a él, el que hereda la voluntad, volviendo en sí y liberando el tiempo, donde Evan le dice al joven maestro que la magia de segundo nivel no será suficiente, y este solamente mira a los golems, posicionando su mano. La esfera de relámpago debería verse brillante, pero ahora parece lamentable, a pesar de que le está advirtiendo maná. No importa cuánto entrene, ese es su límite. Por eso es hora de probar las restricciones, estando los golems muy cerca, exclamando que esa es la restricción y el precio que pagó. El prota dice refracción, creando una gran estela de magia frente a su rostro, para luego utilizar repulsión, empezando a volverse aún más turbulenta y terminar siendo una gran estela de luz llamada Luz Azul, quien se pone aún más grande frente al protagonista, para luego mover su mano utilizando líneas de difracción, dándole las poses a las manos para luego dispararla, siendo un rayo que impacta en cadena a los golems. Evan no lo puede creer, todos los golems están siendo electrocutados y aniquilados por el protagonista, justo frente a él, los cuales quedan inoperativos, desmoronándose frente a ellos, para solo quedar los sellos que lo mantenían con vida. Las únicas palabras que puede pronunciar Evan es ¿qué demonios?, preguntándole si ha estado ocultando su poder, y este mientras camina le dice que para nada. Sin embargo, el guardaespaldas le responde que en sus 15 años como mercenario nunca había visto algo así, preguntándole si está seguro de que eso solo fue magia de segundo círculo, y el protagonista le sigue respondiendo que sí, dejando confundido a Evan, ya que él tampoco lo sabía. No era así en el juego. En el sistema de combate por turnos Psicodelia, la magia podría mejorarse en cada turno mediante los sellos de manos o conjuros. Esta vez mejoró la magia Rayo Encadenado, con 4 conjuros y sello de manos, durante un total de 5 turnos. En otras palabras, usó la configuración mágica para un hechizo de relámpago a gran escala, pero además de eso, debido a sus restricciones, debe usar los sellos de manos e invocaciones para toda su magia, recordando las palabras del dios, ya que expresaba su gratitud hacia él, quien hereda su voluntad, por lo que debió haberse potenciado varias veces. Aún así, pensar que la magia de segundo círculo fuera tan poderosa, el resultado superó sus expectativas e incluso le sorprendió. Evan suspira ya que por fin salieron, sentándose ya que el laberinto era más agotador que la batalla, preguntándole quién demonios creó un lugar tan desagradable, y el protagonista lo piensa por un momento. El laberinto de los susurros tenía otro nombre. El mapa y la guía de estrategia estaban publicados en el sitio
sitio de la comunidad. Eventualmente empezó a llamarse Laberinto Palladium, así que le responde que seguramente fue creado por un tipo llamado Palladium, y Eva no entiende lo que dice, pero el protagonista lo para ya que deben ir al este. Hizo un buen trabajo durante esas 3 semanas, ya hay algo que quiere hacer cuando regresen, asustando a Evan, ya que el joven maestro es más diligente de lo que parece, pensando que si elige un sello de mano que coincida con el atributo de hechizo, su poder aumenta, y si elige un conjuro correcto, sus propiedades se refuerzan. Así era como debía funcionar en el juego, pero a diferencia del juego donde solo subían los números y la imagen no cambiaba, esta vez notó que el hechizo realmente cambiaba de forma con cada invocación. Aunque la reserva de su maná sea patética, tal vez puede ver esas transformaciones porque es especialmente bueno controlando la magia, así que tendrá que probarlo cuando se recupere. En cualquier caso, es un alivio que todo saliera bien, siendo observado por Rinne, quien se marcha rápidamente, notando los jeroglíficos en la montaña, la era de los dioses externos olvidados, los Guilfos del Imperio Analfe, para su amigo que quedará como solo un cobarde. Atentamente su amigo Payam, tocando los jeroglíficos. Él fue el que detuvo la invasión de las cosas negras, mientras se alzaba misterioso contra Alculaka, que devoraban los corazones humanos. El emperador brillante Palau el Grande obtuvo todo ese conocimiento porque nació con la biblioteca antigua tras recibir la gran misión, recordando las palabras del protagonista, quien lo nombraba, y Rinne piensa que sabía que era especial, ya que la reina sangrienta lo seguía, algo que solo se encontraba en los registros históricos. Él lo sabe, pero no esperaba que la Gran Luna fuera amiga de Palau. Además, la frase que susurró siquiera existe en la biblioteca antigua, preguntándose quién es exactamente él, saliendo del laberinto, ya que quizás la Luna Roja tendría razón, avergonzándose de estar siguiendo órdenes a ciegas, dándose cuenta de que hay alguien más, preguntándolo quién es y si consiguió la información. Se trata de Deus, quien le responde que no, el oscuro está muerto. Su cabeza se torció de repente en el aire, siendo respondido por Rina, quien le dice que tendrán que reportarlo para su procesamiento, yéndose rápidamente del lugar para dar el informe. Lejos, en otro escenario en el condado de Senonia, la chica pelirroja se da cuenta que no era solo un rumor, fríamente carece de emociones, sus ojos eran los del abismo. Si el conde de Palatio es fuerte y famoso, sería provechoso estar con él. Sin embargo, la llamó famosa, aunque no participa en ningún tipo de evento social, preguntándole a su padre si no es curioso, ya que él es el conde allí, chasqueando sus dedos, haciendo que caiga en algún tipo de hipnosis, exclamando que nadie sabrá que convirtió a su padre en un títere para poder actuar como el verdadero jefe de la familia, preguntándose cómo se dio cuenta. De igual manera, parece que también notó la sombra que le asignó para seguirlo. Y uno de los guardias se acerca, exclamando su nombre. Esta le pregunta qué pasa, y este le informa que debería ir a su habitación. Ha encontrado un cuerpo sin la capacidad de interacción con el mundo físico. A juzgar por cómo el sello no se activó, no reveló el secreto. Esta le pregunta si el culpable trajo eso a su habitación a propósito, empezando a sonreír, preguntándose cómo lo descubrieron. Atrapó una gran debilidad suya en el momento en que se conocieron, causándole una molestia a Alan en el oído mientras parte de regreso a su mansión. En la propiedad ducal de Altia, Loria se resigna, ya que, como era de esperarse, no es alguien a quien subestimar. El distinguido del inframundo posee una mirada fría como la de su padre. Es el tipo de persona que jamás debe convertir en enemigo. Era su último salvavidas, pero no aceptaría un trato que le causaría pérdida significativa, porque sus astutos hermanos le arrebataron todos sus bienes y poder, siendo 4 hermanos: el hijo mayor Timilan, la hija mayor Marianne, la hija segunda Pirenne y el segundo hijo que ella simplemente no tiene nada. Bajándose del carruaje, estando frente a la mansión, ya que ha sobrevivido hasta ahora gracias al amor y la misericordia de su padre, pero no sabe qué hacer. Y al entrar, rápidamente la llaman, haciendo que se asuste, llamándola una y otra vez por su nombre. Se trata de las amas de casa que vienen corriendo hacia ella con gran desespero, ya que sus hermanos se han hecho la autodesuscripción y esta no lo puede creer. Esa persona preferiría apuñalar a su propia familia y aún así se autodesuscribieron. Eso no tiene sentido. Preguntándose qué hay de Timilan y Marianne, abriendo sus cuartos para escuchar el grito de una mucama, el Lord
Timilan y Lady Marianne también han quedado sin la capacidad de interacción con el mundo físico, y esta se pregunta en qué mundo todo eso sucedió. Saliendo rápidamente de allí, se trata de Radan, quien solo puede exclamar que fueron eliminados con éxito, dirigiéndose a la guarida. Todas las mucamas y mayordomos empiezan a correr, dejando sola a Loria, quien se encuentra en shock, recordando la palabra de Alan, quien le decía que cosas buenas le pasarán, dándose cuenta que él es el verdadero cerebro de la casa del conde, quien ocultó sus garras y esperó el momento adecuado para tomar el poder. A eso se refería, y al igual que él, se convirtió en la única sucesora de la familia ducal de la noche a la mañana, soltando una pequeña risa entre el susto, preguntándose qué clase de monstruo fue con quien hizo el pacto, pero ya no puede retroceder, preguntándose qué le pasa a los que lo traicionan, ya que existen demasiados precedentes. Debe caminar el camino que ella eligió, llenándose de determinación. 2 meses después, uno de los mayordomos le informa a Alan que está allí por orden del duque Altia. Alan aún se pregunta si realmente es él, y el guardaespaldas se acerca. Es una botella de vino Cernace, y escuchó que cuesta unas miles de monedas de oro por botella. Nunca pensó en su vida que vería una. Tomando la carta, leyéndola, ya que parece que fue Loria, la menor, quien lo preparó, no el propio duque. Preguntándose por qué la habrá enviado, le remuerde la conciencia no poder ayudarla, preguntándole nuevamente al mayordomo si está seguro de que eso es para él, y este le informa que sí, la misma duquesa lo preparó, y ordenó entregárselo, asombrándose ya que le dice duquesa. Eso significa que la menor, Loria, se ha convertido en duquesa, siendo esta misma quien se estira del cansancio, ya que han pasado 2 meses tan rápido. Después del funeral de su padre, quien falleció por una enfermedad, se convirtió en la duquesa tras la ceremonia de sucesión. Ni siquiera podría entrar en esa oficina antes. El fallecimiento de sus hermanos ocurrió tan repentinamente, pero no fue sospechosa en lo absoluto, porque tenía una coartada asistir al baile. En ese momento sus hermanos habían sido eliminados por una organización secreta cuando regresó a la mansión, y estaba literalmente indefensa. Lo comprendió después y se sorprendió bastante pensar que incluso usaría una situación así a su favor. Lo rechazó sin mucho interés por fuera, pero hizo todo el trabajo sucio detrás de escena, preguntándose hasta qué punto del futuro habrá calculado. Ni siquiera le informó del funeral de su padre, porque no quería molestarlo. Debió haberlo ayudado porque necesitaba a Altia para alguna parte de su plan. Aunque logró unir a todas las organizaciones subordinadas de Altia, no será suficiente para igualar el poder que él oculta. Eso significa que quiere algo de ella. Recordando el apellido de Alan, Palatio, una figura importante del inframundo que elevó su poder solo a través de los negocios. Si hay algo que ella tiene que él no, es la capacidad de manipular el escenario político desde las sombras. Es por eso que necesita el nombre de Altia, parándose frente al cuadro de su padre, ya que por ahora debe concentrarse en lo que debe hacer, porque el distinguido se pondrá en contacto con ella muy pronto, esperando que le haya gustado su regalo de agradecimiento. Volviendo con Alan, ya que el mayordomo se retira, y este aún continúa asombrado. Loria fue amenazada de muerte y ahora es duquesa. Evan se pregunta qué le pasa ahora, pero Alan sabe que algo no anda bien. Unos meses después, 5 años antes del comienzo de la historia original, Alan es llamado. Se trata de Evan, disculpándose ya que debería llamarlo conde, pero este le responde que aún no se ha hecho la ceremonia de sucesión y supone que puede llamarlo así ya que ha pasado 1 año, haciéndole recordar que no planeaba convertirse en conde, empezando a deprimirse, ya que no se puede evitar la guerra de sucesión, pero ya se acostumbró. Puede aprovechar al máximo la ventaja de ser noble. El equilibrio entre el trabajo y el descanso era mejor de lo esperado, recibiendo la carta de Yutia, preguntándole si obtuvieron alguna información sobre las personas que acabaron con su hermano, y este le responde que aún no se ha revelado nada, pero el gremio de información está investigando, así que le tiene que dar algo de tiempo, preguntándole a Evan cuál es su objetivo ahora, ya que supone que no es la venganza, y el protagonista en su pensamiento se dice que todas las cosas difieren un poco del juego original, probablemente son los efectos mariposa causados por él, así que simplemente tiene que esperar, diciéndole que solo va a estar preparado para los eventos impredecibles
imprevistos, haciendo reír a Evan ya que sonó como el verdadero conde justo ahora. Y Alan solo puede suspirar leyendo la carta, donde se le pregunta si ha estado bien, ya que en el orfanato todo está marchando en orden. Todos se están enfocando en su propio pasatiempo, especialmente Deus. Sus funciones de marioneta ya están a nivel profesional. Seorra le encanta jugar con sus amigas y Rinne ahora lee tranquilamente mientras crea algunas cosas. Radan ha tomado el hobby de cuidar el jardín, dándose cuenta que esa rutina de intercambiar noticias cada mes se volvió familiar y le calentaba su corazón cada vez más. Nunca ha visto su rostro, pero al ver que todos crecen bien es inevitable que se le dibuje una sonrisa, diciéndole a Evan que ahora que lo piensa tiene curiosidad por saber qué edad tienen los chicos, y este se da cuenta que esa fue una pregunta repentina, diciéndole que están listos ya para salir a la sociedad. Algunos ya dejaron el orfanato antes. Lo que ordenó salvar tiene más o menos esa edad ahora, rompiendo los recuerdos del protagonista, leyendo la última parte de la carta ya que agradece por criarlos, dándose cuenta que crecieron demasiado y por eso era la carta ya que es hora de dejarlo ir. Evan le responde si es en serio, preguntándole si no lo puso todo en el mismo lugar porque tenían heridas, y este le responde que ya no hay razón para eso, ahora que han crecido es el momento de dejarlo ir por su futuro. Se preocupó por ello lo suficiente como para que no despertaran como pecados mortales, así que deberían estar bien. Y Evan le dice que ahora todos están sanos. Cada batalla contra jefe tenía un esquema general de trasfondo revelado mediante la narración. Yutia tenía talento de la fe, Deus tenía talento con la espada, Rinne tenía talento para el estudio, Seorra tenía talento como luchadora y Radan tenía talento de apóstol. Si usan esos talentos en los campos adecuados deberían estar más que bien, revelando el resto de cartas, ya que su plan es perfecto, y aprovechando debería preparar un regalo para cada uno, ya que planeaba darle regalo de todos modos. Al atardecer ha terminado con todas las cartas, despertando a Evan, quien las toma y se despide, y Alan se pregunta si realmente podrá recibir algo bueno de ellos cuando sean grandes, deseando que los niños lean la carta y salgan al mundo. Más tarde Yutia le informa que llegaron las órdenes, esta vez sin embargo las entregó a cada uno por separado, asombrando a los demás niños, y mientras Deus la mira, Seorra se alegra, quedando todos con la expectativa de cuáles son las próximas órdenes. Yutia informa que ante cualquier cosa deberían leer las cartas anteriores, porque sus órdenes requieren un nivel alto. Seorra se sorprende preguntándole si de verdad podrán leerla, antes solo ella podría leerla, y esta le dice que ver que le dio órdenes a cada uno significa que ha decidido que ya era hora de que todos los vean, empezando a leerla entonces, dándose cuenta que son simples cartas normales. Rinne expresa que parece una carta cotidiana, y Yutia sonríe ya que desde el principio disfrazó las órdenes como conversaciones normales, pidiendo que mire. Esa es la primera orden después de la del saludo. Designa el objetivo de eliminar y dar la misión, y dice que hay que reportar la situación después, y esa fue cuando le encomendó la luna azul. Como pueden ver, los eligió a todos personalmente. Deus entiende, ya que era para evitar la información, y recuerda su primera orden. Yutia lo felicita ya que así es, deben comprender claramente las órdenes y llevar a cabo la misión, pero este continúa, preguntándole si no sería mejor visitarlo en persona o usar un comunicador mágico, y Radan le da la razón. Si las fugas son el problema, ¿por qué usar cartas? Pero Yutia le responde que espera que no lo hayan olvidado, que lo único que deben hacer es seguir la orden, haciendo sorprender a Deus ya que tiene una confianza fríamente inquebrantable, exclamando que no lo ha olvidado, y Seorra, aliviando la tensión, piden que lean las cartas. Tiempo después, todos informan sus órdenes. A Deus le dijo que fuera a Calibur, la nación de caballeros. A Seorra le pide que fuera a Colonia, pero no le gustan los desiertos. A Radan le pide que vaya a Razas, la ciudad del entretenimiento. A Rinne le pide que fuera a Latarnia, la ciudad del laberinto. Y a Yutia al reino sagrado Rosario. Lo que deben hacer está escrito en la carta. Deus no sabe la razón, pero le dijo que se convirtiera en caballero. Y Seorra explica que también le dijo que no se preocupara por
por el patrocinio, ya que continuará. Rin le explica que también les indicó la ubicación de regalos y Radan termina, ya que sea lo que sea, lo averiguará cuando lleguen. Así que Yutia le pide que recuerden que a menos que él lo diga primero, no tienen que mencionar el nombre de Luna Azul. Y de esta manera, los 5 pecados capitales parten a diferentes lugares para comenzar nuevas aventuras, marchándose así y dejando vacío el orfanato. 3 meses después, Alan lee un libro, ya que como era de esperarse, no hay nada sobre el cambio en la magia y las frases, así que tendrá que experimentarlo él mismo. Recordando algo y preguntándole a Evan cómo va la información de quién acabó con su hermano, y este le responde que el gremio de información dice que aún no han encontrado nada, asombrando al protagonista, ya que le parece que el efecto mariposa se salió de sus manos, resultado de haber salvado a los 5 pecados mortales. Ni siquiera puede imaginar qué está causando eso. Incluso Loria, quien debería haber muerto en la historia, también se convirtió en duquesa de Altia, expandiendo su poder e influencia a una velocidad aterradora en el inframundo, pidiendo que dejen de investigar el asesinato. Y este le pregunta si es en serio, pero este solo puede pensar que eso es claramente una situación que es mejor no saber. Según la historia, casi nada escapa de la red del gremio de información. Incluso si trata de cavar donde no debe, podría entrar en un lugar de no retorno. Si una preocupación por una situación imprevista conduce a la muerte, entonces no tiene sentido. Al final, organizaciones secretas así no harán daño mientras no se metan en sus asuntos. No tienen razón para atacarlo al menos que se acerque primero, respondiéndole que no tiene ritmo y no tiene sentido seguir. Y Evan se encuentra de acuerdo, así que le dirá que detenga la investigación. Ya hay otra noticia, aparentemente Deus fue nombrado caballero de Calibur hace poco, asombrando al protagonista, dándole la enhorabuena. 3 meses después, Evan se acerca, ya que aparentemente Deus creó toda una organización de caballeros, asombrando a Alan, ya que entonces debe ser nivel experto o superior. Ni siquiera ha pasado tanto tiempo desde que fue nombrado. Y Evan le dice que la gente está diciendo que se verá el 5º caballero maestro en menos de 10 años, empezando a imaginar que por caballero maestro se refiere al llamado de espada Calibur. Y este le responde que sí, es realmente talentoso. Calibur debe estar alborotado por todo lo que está ocurriendo con Deus. 6 meses después, ha pasado un año desde que los 5 pecados mortales salieron del orfanato, y justo cuando se estaba acostumbrando al trabajo de conde, es interrumpido por Evan, ya que acaba de recibir una noticia muy reciente. Al parecer Deus se ha convertido en una espada de Calibur, convirtiéndose en el 5º maestro, dejando en shock a Alan, quien le dice que solo los maestros de la espada pueden convertirse en caballeros maestros. El maestro de la espada de Psicodelia es un superhumano que ha ido más allá de la hoja del aura, ya ha desbloqueado la habilidad única llamada derivación, preguntándole si dice que Deus es maestro de la espada ahora, y este le responde que para ser preciso está a punto de serlo. Aún no ha creado su derivación, pero la nación le dio el título de caballero maestro de todos modos. No solo ya ganó el duelo contra la 4ª espada, también Calibur había perdido un caballero maestro ante los bárbaros del norte. Recordando eso, ya que han estado en guerra por más de una década, Evan continúa. Para darse cuenta del maná y moverlo toma 15 años. La derivación tarda al menos unas cuantas décadas. La primera espada, Reinhardt, tenía 32 años cuando se convirtió en el caballero más joven de la historia, siendo el episodio principal número 3 aceptado como camarada temporal, excluido cuando termina el capítulo. Reinhardt, quien ha blandido su espada desde los 5 y tiene algo de fe en el maestro de la espada más joven que ha existido, recordando que Reinhardt era increíblemente fuerte e incluso con su talento le tomó más de 20 años, y un niño sin conocimiento de espada se convirtió en maestro caballero. Si solo está esperando su derivación, significa que pronto superará a Reinhardt como maestro de la espada y quizá pueda aprovecharse de él antes de lo esperado. Mirando la carta, preguntándose que quizás no pueda, Evan le informa que él no haría eso, mientras Ala explica que solo recibe cartas de Yutia. Incluso después de ir al reino sagrado, sus cartas que seguían enviando regularmente contenían noticias de los pecados mortales con los que crecieron, y parece que siguen en contacto. Aunque nunca le han visto su cara, podrían al menos agradecer por el regalo, y se siente algo mal, pero dándose una cachetada pide volver a lo básico. Ya está más que agradecido de que no hayan destruido el reino después de despertar como los 5 pecados
pecados mortales, y mientras estén bien, él será feliz mirando por la ventana. Cambiando de escenario en el atardecer de la capital Kalimburg, la zona central de Kirtan, la residencia de un noble de alto rango, la gran mansión donde reside la ilustre orden de los caballeros del eclipse lunar, unos soldados hacen su formación de entrenamiento, siendo visto por Deus desde la ventana, quien ya tiene diferentes títulos como capitán de los caballeros del eclipse solar, el maestro más joven, dándose cuenta que ha llegado alguien. Se trata de su hermana, y este sonríe levemente saludándola, para luego volver en sí ya que ha pasado todo un año, pero recordarlo aún lo avergüenza, cuando perdió todo ante esas cosas negras y lo único que le quedó fue ira incontrolable y odio, recordando su pasado, donde se encontraba en una celda mirando un pequeño broche. El hecho de que la gran luna le salvara la vida no era razón suficiente para jurarle lealtad, pero porque ella prometió que podría vengarse con sus propias manos, siguió sus órdenes bajo la luz de la luna. Trabajar como parte de la luna azul lo puso en muchas misiones y entrenamientos peligrosos. Sin embargo, no le importaba su bienestar. Durante años llevó a cabo misiones que se convertirían en la base para luchar contra esas cosas negras, y pronto recibió una orden personal por primera vez donde decía que eso era repentino, preguntándose qué es eso. Leyendo la carta, Jack en un pequeño hotel ubicado en el sur de Kalimburg dejó un regalo en él pidiendo que le eche un vistazo. El regalo no le emocionó mucho, abriendo la puerta del hotel preguntándose qué podría hacer, y casi de inmediato queda impactado, ya que en esa carta repentina el regalo de la gran luna era su pequeña hermana, la familia que pensó que había perdido para siempre, que es más valiosa que su vida, empezando a llorar.